Hola, bendiciones, bienvenidos a Bajo sus Alas. Qué bueno que seguimos compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios, que es bendición para nosotros. Así que seguimos en este tercer video acerca de transformación en la presencia de Dios. ¿Quiénes queremos ser transformados en la presencia de Dios? Todos, ¿verdad? Todos los días queremos ser transformados en su presencia, pues solo ahí encontramos ese verdadero cambio que necesitamos. Así que, si se acuerdan, en el video anterior aprendimos que en Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracia, alabarle y bendecir su nombre, que nos lleva a ser hijos agradecidos, que nos lleva a ser hijos que saben alabar y adorar a Dios, no por todo lo que Él nos ha dado, sino porque Él es digno, ¿verdad? Y otra cosa que necesitamos aprender nosotros los hijos de Dios es entrar en oración y en comunión con Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Así que este es el video donde vamos a aprender a cómo tener oración y comunión con Dios. Queremos ser transformados en su presencia, pero es muy importante que sepamos estas cosas para de verdad tener un encuentro con Dios, un encuentro con el Padre y poder ser transformados en su presencia. Pero no podemos ser transformados si no le conocemos. ¿Y cómo le conocemos a Dios? Que es a través de la palabra de Dios, que es a través de la Biblia. Ahí es donde conocemos a Dios, a través de las prédicas que tenemos, a través de estos videos que están diseñados y dedicados, y el propósito que es llevarte palabra de liberación, de sanidad, de restauración, y por supuesto que te enseñe a cómo ser un hijo de Dios. Así que yo quiero que me acompañes al libro de Juan, al capítulo 14 y versículo 23 al 26. Y en el 23 dice: respondió Jesús y dijo a nosotros: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. En el 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí encontramos dos cosas muy importantes que necesitamos para tener intimidad y comunión con Dios en oración. Es que debemos amar su palabra, porque la palabra tiene que estar retenida en nuestro corazón. Y la otra cosa es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la pregunta es: ¿cómo obtengo al Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo hago que esté el Espíritu Santo conmigo? Pues está muy fácil, porque lo hemos dicho siempre que hablamos a través de estos videos, que es cuando nosotros decidimos o nos hacemos hijos de Dios y le decimos a Jesús que venga a nuestro corazón y sea parte de nuestra vida y sea nuestro dueño y nuestro salvador. Y ahí es donde el Espíritu Santo toma lugar en nuestra vida, y Él es donde empieza a hacer su trabajo en nosotros. El propósito del Espíritu Santo, como dice su palabra, Él es el Consolador, y Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas que Jesús hizo y vino a hacer, ¿verdad? Así que estas dos cosas son muy importantes: guardar y amar su palabra. Hoy podemos medir qué tanto hemos amado a Dios, qué tanto hemos amado su palabra, porque si amamos su palabra, por eso es que la retenemos en nuestro corazón, y tú te das cuenta cuando actúas, cómo vives, cómo hablas, cómo reaccionas, si es conforme a la palabra o es conforme a lo que tú sientes y a tu ego. Porque si es así, entonces tú eres una persona que no ha amado suficientemente la palabra, porque no la has retenido en tu corazón. Ahora, si eres una persona que ama la palabra y que ama a Dios, tú la vas a retener, y lo que vas a hacer en los tiempos de dificultad, en los tiempos de problema, vas a declarar palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú menciones y declares la palabra, tiene que pasar algo sobrenatural en ti, tiene que venir un cambio. Si lo declaras con fe, si lo declaras con esa convicción de lo que la palabra dice que eres, de lo que la palabra dice que puedes sanar, de lo que la palabra dice que te provee, tú lo vas a creer, y eso se va a dar porque tú lo confiesas
con tu corazón y con tu boca. Amén. Así que es importante amar la palabra y por supuesto tener al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda. Él es el que nos ayuda a recordarnos todo lo que necesitamos recordar de lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Acuérdese que aprendimos que alguien que es ingrato siempre olvida muy fácil todo, y nosotros somos así. Lamentablemente los humanos olvidamos muy fácil todo, y como Dios ya sabía esto, ¿verdad?, esa característica del humano, pues para eso nos dejó al Espíritu Santo, para que nos recuerde lo que Dios hizo por nosotros, y eso está muy hermoso. Aunque está la otra parte también de que usted me va a decir, sí, no es que no ame la palabra, es solo que cuando escucho estos videos que hablan de Dios, ustedes que hablan de versículos, o pastores que pongo en YouTube y gritan mucho y gritan y de lugar de enseñar más, gritan más, ¿verdad? O unos que no mucho me gusta cómo hablan, o esto y el otro, aunque yo sé que la tonalidad de voz y todo lo que hacen los pastores es muy importante, pero que la gracia de Dios esté con uno para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Así que hay muchas características que no nos puede gustar escuchar a los siervos de Dios para que nos enseñen palabra de Dios, ¿verdad? Pero desecha esas cosas y recibe la palabra de Dios, porque al final es Dios quien nos ha levantado. No digo todos, porque hay algunos pues que nos dejan mucho que desear, ¿verdad?, en lo que enseñan o en lo que dicen, pero por eso te queda a ti la tarea de no quedarte solo con la información o los versículos que te damos, sino ve tú a la palabra y escudriñala tú también y asegúrate por ti mismo lo que la palabra dice para tu vida. Así que es tiempo de renovar esa actitud y empezar a amar esa palabra para tenerla retenida en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces debemos ser conscientes que hoy en día y siempre precisamos del Espíritu Santo, tenerlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, a hacer lo correcto y no lo incorrecto, ¿verdad? Porque a veces muchas cosas hemos hecho, y en cuanto a la oración se refiere, muchas veces hemos orado mal. Muchas veces creemos que la oración es para pedir, es para sáname, es para dame, es para te pido, yo quiero, yo necesito, ¿verdad? Siempre es por una necesidad la oración, y la oración va más allá de nuestras necesidades. Es tener comunicación, es tener esa relación y ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Es importante. Entonces vamos a definir un poquito qué es oración. Para nosotros, los hijos de Dios, la oración es hablar con Dios. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón y expresamos todo lo que tenemos para Él en agradecimiento por su amor, por su misericordia, por ese sacrificio hermoso y exagerado que Jesús hizo por nosotros. Así que todo eso es la oración. Y por último, pues expresar también nuestras necesidades. ¿Por qué digo por último? Porque claro, por supuesto, ¿verdad?, yo en el camino he aprendido que no se entra en oración, Señor, perdón, Señor, dame, Señor, esto, Señor, el otro, ¿verdad? No se entra con lamentación, se entra con agradecimiento, con alabanza, con adoración, y después, si quiere, dígale todo lo que usted necesita, todo lo que usted tiene, todo lo que le duele, todo lo que no le gusta, que el Señor de igual manera la va a escuchar. Pero primero, sea agradecido, adora y alaba, ¿verdad? Porque si entramos siempre primero con lamentación, pues es como no es justo, Él no es digno de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que hay no pasos a seguir, pero una manera correcta, una manera buena de hacerlo, ¿verdad? Para poder entrar y que Dios encuentre gracia en nosotros, ¿verdad? Porque Dios encuentra gracia en las personas, ¿verdad? Por eso a veces las escoge, por eso a veces las usa y las levanta para grandes propósitos, ¿verdad? Entonces acompáñenme a Mateo 6, 5 y 6, pero primero vamos a leer el 5, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros no necesitamos ser vistos
y ser recompensados por los hombres por la manera en que oramos, por lo bien que oramos, por lo elocuente que oramos, porque ha habido personas que oran bien y dicen cosas tan bonitas, pero en realidad, ¿cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese corazón? Viene de un corazón lleno de amor y de gratitud delante de Dios para honrar a Dios o para la vanagloria. Entonces nosotros no necesitamos impresionar a nadie, pero hay una palabra que usa este versículo que es hipócrita, y yo sé que cuando tú escuchas esta palabra se te hace un poco fuerte, porque normalmente nosotros usamos esa palabra para ofender, ¿verdad? Para decirle a alguien, tú no sientes lo que estás diciendo sentir, ¿verdad? Y sí, tienen mucha razón, esta palabra es muy buena y muy correcta usarla cuando queremos definir a alguien que hace las cosas que no siente, ¿verdad? Porque no lo hace porque de verdad está en su corazón. Entonces definamos un poquito hipócrita, y hipócrita es el adjetivo que se le da a quien ya sea porque finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. En otras palabras más sencillas, es como un actor, como una actriz. Por ejemplo, a un actor le dan el papel de padre sin él ser un padre, pero él sabe fingir y hacer muy bien el papel de padre, porque para eso le están pagando, porque para eso él se ha preparado, para fingir nada más, para que crean, ¿verdad? Y para aparentar que él es eso por lo cual a él lo contrataron. Pero nosotros no debemos caer en esa actitud de hipocresía, de fingir y de aparentar en Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, si tú te vas a acercar a Dios, acércate porque tú de verdad quieres estar con Dios, anhelas estar con Dios. Al final, a todos podemos engañar, pero a Él no. Así que no juguemos con las cosas de Dios, no juguemos con su presencia, porque lo único que hacemos a lo mejor es entristecer al Espíritu Santo, porque Él quiere ayudarte a que tú te acerques más al Padre, pero con esas actitudes no nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro corazón es hipócrita, no es sincero delante de Dios. Pero en el 6 dice, y eso es para ti y para mí: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, escucha, nos está hablando de puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y la palabra nuevamente nos lleva aquí a pasar, pero cerrar una puerta. Y acuérdate que en el video anterior aprendimos que una puerta es que nos lleva de un nivel a otro, que nos lleva de un lugar a otro, o que nos lleva a una transición. Y esto es lo que significa esta puerta de la cual este versículo nos habla. Significa que Dios quiere llevarte a un lugar donde se encuentre contigo, únicamente contigo, para tener esa comunión donde tú vas a poder ser sincero delante de su presencia, donde no vas a poder dejar nada oculto, donde te vas a encerrar y le vas a decir a Dios lo que tienes, lo que te duele, lo que no te gusta, y el Señor va a estar contigo. Pero es necesario cerrar la puerta y estar con el Señor. Nuestro corazón debe tener la actitud correcta. Si lo que buscamos es estar con Dios, es pasar intimidad con Dios, en ese lugar secreto, escucha bien, en ese lugar secreto, cuando le hablamos y somos sinceros y nos despojamos de todo orgullo y podemos hablarle de todo lo que nos acecha y de todo lo que nos molesta. La palabra de Dios en Santiago 4:8 dice: acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Tú quieres tener a Dios cerca? Bueno, pues ¿qué estás esperando? Acércate a Él en oración y tú verás como cada día tú vas a sentir la presencia de Dios y experiencias sobrenaturales que muy pronto tú vas a dar testimonio a otros de que Dios es real. Pero no te tienes que quedar solo con la experiencia que aquí en los videos te contamos, en YouTube, en Facebook o todo lo que encuentras en las redes sociales. No, que sea una experiencia propia, y eso va a depender de ti, si tú lo anhelas, si tú lo quieres. Así que eso es lo que hacemos cuando oramos, nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante. No te pierdas de esa maravillosa oportunidad de tener esa experiencia en su presencia. Amén. Así que el Espíritu Santo también nos ayuda
a ver qué es lo que hacemos mal y lo que hacemos bien. Y en cuanto a la oración se refiere, nos ayuda mucho, porque nosotros no tenemos que orar como nos conviene. No, tenemos que orar la palabra de Dios y confesar la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad del Padre. Pero ¿cómo es eso? Si no lo conocemos, entonces tenemos que escudriñar y amar la palabra y saber que si la voluntad de Dios es que yo sea sana, yo me voy a declarar sana. Si la voluntad de Dios es que yo sea próspera, yo me voy a declarar próspera, y eso es lo que voy a hablar a mi vida, y eso es lo que voy a declarar a mi vida. No lamentaciones, no la pobre de mí, no el pobrecito de mí, no, sino que lo que dice la palabra que soy, eso es lo que vamos a declarar. Pero muchas veces hemos cometido el error, y una de las cosas que a mí sí me gustaría enseñarte, porque eso fue lo que yo corregí en mi vida, es que repetir, recitar y rezar y leer no es orar. Y te digo esto porque yo cometí ese error muchas veces yo siempre decía y repetía lo mismo, pero en realidad no estaba teniendo oración, no estaba teniendo intimidad con Dios. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre orar, repetir, recitar y rezar? Entonces, primeramente, quiero que quede claro que rezar, leer, no es orar, ya que en el significado de rezar, escucha bien, proviene del latín recitaré, el cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oración que han sido establecidos por otras personas y no son palabras propias. Entonces, no caigamos en leer oraciones, en repetir oraciones, en recitar oraciones y mucho menos rezar, porque lo único que estamos haciendo es solo repetir algo que ya está establecido, pero no es lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón primeramente debe ser agradecimiento, debe ser adoración, alabanza y todo lo que dijimos que necesitamos entregarle a Dios. Así que debe ser con palabras propias. Acompáñame a Mateo 6, del 7 al 8, y dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No, en el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Dirigirse a Dios repitiendo algo que ya está escrito solo por leerlos o solo porque ya nos memorizamos. Porque si estamos haciendo esto, tú lo que estás teniendo es una religión y no relación con Dios. Y es importante tener relación, más que religión. ¿Y por qué digo religión? Porque religión prácticamente es seguir normas de comportamiento, de ceremonias, de oración, de sacrificios que son propias de un determinado grupo y con las que el hombre piensa que tiene una relación, pero en realidad no. Solo sigue normas, solo sigue algo que ya está escrito. Pero la verdadera oración que le agrada a Dios es la que sale de un corazón constrito y humillado, aquel que sabe valorar lo que Él hizo por nosotros. Como dice en Jeremías 29, de 12 al 13, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el mejor ejemplo que puedo poner para esto es Jesús. Jesús siempre buscando al Padre de corazón. Algo que me gustó y me impresionó mucho a mí de Juan 11:40 fue cuando leí que Jesús oró al Padre y le dio gracias al Padre antes de que Lázaro fuera resucitado. ¿Qué te parece? ¿Quién da gracias antes de ver la sanidad? ¿Quién da gracias antes de ver que viene la prosperidad? Solo alguien que es un hijo de Dios, solo alguien que sabe tener la identidad del Padre. Pero acompáñame a Juan 11:40 y que dice: Jesús le dijo: no te he dicho, escucha bien, Jesús nos dice, mejor dicho a nosotros, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo sí lo creo y yo sé que veremos la gloria de Dios en nuestra vida. En el 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En el 42 dijo: yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo estaba meditando un poquito en esta palabra y decía cómo Jesús, de lugar de decir, Lázaro, levántate y resucita, no, él alzó sus manos y dijo, gracias, Padre, porque yo sé que tú me escuchas. Esto es poderoso, esto es alguien que solo puede estar muy confiado del Padre. Esto es solo alguien que conoce verdaderamente a su Padre, que sabe que dándole gracias Él va a actuar. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Nosotros tenemos que aprender a ser hijos agradecidos, entrar con acción de gracias, alabar, adorar y bendecir su nombre, y sin necesidad que tú pidas de lo que tú tienes necesidad, el Señor lo va a dar. Esto está bien poderoso. Yo le doy un fuerte aplauso al Señor y a Jesús, porque me gusta esa osadía que Jesús tenía, ese atrevimiento de hablar sin pedir, de dar gracias, y no pidió lo que realmente todos querían escuchar. Bueno, no vas a pedir por Lázaro, y él dijo, no, solo necesito dar gracias al Padre. Así que acompáñame a Juan 22, 41, 43. Donde hay otro ejemplo que Jesús también nos enseña que por medio de la oración venció tentaciones e incluso se fortaleció a lo que sería la prueba más difícil, que era morir en la cruz. Y escucha bien lo que dice aquí en Juan 22, 41, 43. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando pienso en este momento verdaderamente y el sufrimiento que Jesús tenía, no sé si en realidad podemos reconocer ese acto, ese exagerado acto de amor que Jesús hizo por nosotros. Él no solo cargaba una cruz de madera, sino cargaba toda enfermedad existente hoy en día, toda enfermedad que puede existir, emocional, física, dolencia, llagas, todo. Yo no me puedo imaginar cada enfermedad puesta sobre él en ese momento, y aparte de eso llevando una cruz que pesaba mucho. Esto es demasiado para un hombre, pero él lo soportó, porque sabía que si Dios lo estaba permitiendo era porque era la voluntad de él. ¿Y eso qué pasó? El propósito era para salvarte a ti y a mí. Eso es maravilloso. No sé si en realidad nosotros podemos reconocer eso. No sé si nosotros nos consideramos hijos de Dios y podemos decir, Padre, en estos momentos difíciles, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Así que esperemos que se haga la voluntad del Padre en nosotros. En tus peores momentos, en tu peor necesidad, esté dispuesto a que la voluntad del Padre se haga. Solo dobla rodillas, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y Él enviará a un ángel para fortalecerte, así como lo hizo con Jesús. Así que si de ti te gustó esta palabra, recíbela para tu vida y actívate y levántate en oración, porque el Señor quiere pasar un tiempo contigo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.